Muy buenas tardes, ¿cómo están? En esta ocasión queremos presentar ya el cuaderno completo, cuaderno Júpiter, asociado a la teoría del módulo 1, toda esta, del módulo 1 de Carolina Mejía Laverde sobre el concepto de espacios vectoriales. Acá este es todo el módulo 1. Entonces, este es el video, espero, de la lectura de este módulo alrededor del cuaderno Júpiter presentado desde acá. Se presenta desde acá porque también, como un recurso para orientar a los ingenieros agropecuarios de la Universidad de Antioquia o darles recursos o elementos en su aprendizaje que les permitan experimentar, aprender experimentando, verificando las propiedades de espacios vectoriales utilizando las herramientas que de Python, de este lenguaje tan utilizado en ciencia de datos, pues que les pueda brindar. Bueno, entonces acá siempre tiene el Opening Colab. Ya verifiqué que si lo utilizas te va a editar este cuaderno en Google Colab asociándolo a tu correo institucional, y así cuando lo guardas así puedes efectuar todas las actividades que están en este cuaderno y las que tú quieras hacer para aprender el concepto de espacio vectorial y el que sigue en el módulo 2, que es el concepto de subespacio vectorial. También tenemos un código QR que te permite llegar a la dirección en GitHub. Desde acá puedes llegar a GitHub. Aquí la voy a poner como esto te lleva acá. Eso te lleva cuando lo corres. Bueno, cuando lees este código QR, te lleva a el lugar en GitHub de este curso. Siempre tendremos al menos 3 videos, uno de apoyo a la lectura desde el libro, desde el texto guía. Lo llamamos lectura del módulo 1 desde el texto de Carolina Mejía sobre álgebra lineal. Otro va a ser para los ejemplos que te presento del módulo en pizarra en OneNote. Entonces acá, cuando yo me voy aquí a OneNote, esta aplicación, te puedo desde esta pizarra asociada a Microsoft llamada OneNote, presentarte en tiempo real la solución de los ejemplos y los ejercicios que necesite para que te asesore. Bueno, y también tenemos un video este es el video de la lectura interactiva de este cuaderno. Entonces aquí la lectura interactiva, bueno, aquí ya tenemos un video, vamos a generar otro. Entonces aquí le voy a poner como que lo copiamos y volvemos, lo pegamos para ya es uno nuevo, porque ya teníamos una primera versión de la presentación del concepto de espacio vectorial desde este cuaderno. Entonces ya lo pretende ser más completo porque ya lo he terminado de editar hasta ahora, un buen logro. Puedes obtener también el programa del curso en GitHub. Bueno, aquí tengo que mejorarla, entonces aquí me muestra que debo irme de álgebra lineal hasta el vínculo de clases según el libro de Carolina Mejía Laverde, profesora jubilada de nuestra Universidad de Antioquia, y luego vamos el programa y el cronograma del curso, y aquí el programa lo puedes obtener en formato, aquí este programa en formato Word, o sea, como archivo.docx, o lo puedes ver renderizado desde la red social en archivo.md o .markdown, así. Entonces aquí esta URL yo te la actualizo, aquí control C, y para que los estudiantes puedan llegar a él. Entonces este vínculo que tenía problemitas se lo actualizo ya a los estudiantes para que no les falle cuando lo vayan a utilizar, este vínculo implícito al programa del curso, y pueden seguir el curso y poder lograr los objetivos porque van de acuerdo. Miren, ya funciona el vínculo para el programa porque van de acuerdo a la programación de este curso. También tenemos el código del curso y el reconocimiento a mis estudiantes, gracias a Dios que los tengo y los he conocido, unos estudiantes brillantes, investigadores, y que me han ayudado mucho en la constitución de esta didáctica para este curso.
Y aquí está la lista de estudiantes de ellos, lista de mis estudiantes, y el enfoque mixto de enseñanza, en el que tienes recursos para ver en tu casa los contenidos, y en clase pues resolvemos, ojalá, los problemas más complejos, los que requieren una actividad cognitiva más compleja. Y del concurso, entonces, así, de la ayuda de todos los compañeros. Bueno, entonces, eh, tenemos acá, empieza el módulo 1, en el que empezamos la definición y propiedades de espacio vectorial. Los contenidos, pues son, primero vamos a enfrentar, vamos a ir introduciendo la noción de espacio vectorial desde un punto de vista geométrico, a través de entender los elementos de un espacio vectorial, que los llamaremos siempre vectores, pues en el término de que los vimos en bachillerato, que son fuerzas que actúan en un punto para cambiar su estado de movimiento, o que actúan en un objeto. En este caso vamos a pensar que actúan sobre un punto. Y con eso vamos a construir las propiedades que van a definir un espacio vectorial, partiendo del enfoque geométrico para aprender el concepto de espacio vectorial. Y luego lo hacemos desde un enfoque algebraico a través del conjunto de pares ordenados de números reales, es decir, el plano cartesiano. Vamos a ver qué es un espacio vectorial y cómo se escribe algebraicamente esas propiedades que tiene ese espacio. Y ya definiremos desde luego formalmente la noción de espacio vectorial, y veremos muchos ejemplos, alrededor de 8 ejemplos de espacios vectoriales, alrededor de 8 ejemplos, de unos que van a ser espacios vectoriales y otros que no, con el ánimo de que aprendamos a reconocer algunos y a aprender a argumentar cuando un conjunto con dos operaciones, una de adición y una de multiplicación de escalares por elementos del conjunto, cuando ellos son espacio vectorial. Y ya veremos finalmente las propiedades de espacio vectorial, como la unicidad del elemento neutro, entre otras. Bueno, entonces, los objetivos de aprendizaje van a ser construir, aquí le vamos a dar más tamaño, la estructura de espacio vectorial, que aprendamos eso qué significa ese concepto y lo adquiramos, e identificar como vectores todos aquellos a todos aquellos elementos, aquí le vamos a poner como identificar como vectores a todos aquellos elementos de conjuntos que con las operaciones dadas verifican unos axiomas o propiedades. Entonces vamos a aprender a hacer eso, a identificar entonces a ciertos elementos de ciertos conjuntos como vectores. Y aprender el manejo algebraico dentro de un espacio vectorial. Y ya las preguntas básicas que responderemos durante toda esta clase es: ¿qué es un espacio vectorial? ¿Qué propiedades deben cumplir las operaciones definidas de suma y producto por un escalar? ¿Y cuáles son los espacios vectoriales más usuales? Además de qué propiedades tiene el módulo del espacio, uno de ellos es su unicidad, y el inverso aditivo de cada vector, que también es el inverso aditivo para cada vector, es único. Veremos eso. Y qué propiedades algebraicas se desprenden de la definición de espacio vectorial. Qué propiedades, y veremos como alrededor de 5 o 6. Y ya como a manera de introducción, iniciamos este módulo presentando algunos ejemplos en los cuales observamos propiedades comunes que serán los puntos de partida o axiomas para la definición de espacio vectorial. Entonces vamos a ver un conjunto que más o menos conocemos y con unos comportamientos que nos harán, que las vamos a resaltar y que nos van a permitir aprender qué es un espacio vectorial. Y una vez establecido este concepto, se ilustra con otros ejemplos y se extraen las principales propiedades algebraicas de los espacios vectoriales. Entonces aquí empezamos con los ejemplos introductorios, la perspectiva geométrica de espacio vectorial con las fuerzas que pueden actuar sobre un punto en el plano. Un punto. Consideremos entonces un punto P y las fuerzas que pueden actuar sobre él. Si F1 y F2 son dos fuerzas que actúan sobre P, se puede encontrar una fuerza resultante de F1 y F2 con la propiedad de ejercer sobre P la misma acción que F1 y F2 actuando simultáneamente. Entonces la suma
se entiende como una nueva fuerza, en este caso, que es capaz de hacer lo mismo que cuando F1 y F2 actúan simultáneamente. Así tenemos una fuerza F que resulta de sumar F1 y F2. Entonces F va a ser F1 más F2. Y veamos qué propiedades tiene esta operación de suma de fuerzas. Entonces aquí vamos a representar a F1 y F2 como segmentos orientados, que vamos a llamar vectores, cuya dirección y sentido, que tienen longitud, dirección y sentido, y que corresponden a las fuerzas dadas, y su longitud en una escala determinada mide la magnitud de esa fuerza. Entonces la resultante queda determinada por la diagonal del paralelogramo. Entonces vamos a recordar que para sumar vectores, dos vectores, los ponemos, cuando están en forma geométrica, los ponemos a coincidir en el origen y formamos un paralelogramo determinado por esos dos vectores, y la diagonal principal de ese paralelogramo va a ser el vector suma. Entonces aquí vamos a verlo gráficamente. Entonces acá nos muestra a F1 y F2 y el paralelogramo determinado por ellos dos, y a la diagonal principal, que ese va a ser el vector suma. Aquí lo puso con R, pero vamos a ponerlo acá, que es con F. Entonces vamos a denotar a ese como F, y vamos a poner a F2 un poco más a la izquierda. Entonces F2, la primera componente de la ubicación de esa etiqueta, le movemos a la izquierda, por ejemplo 0.3, y bueno, ese es F2 menos 0.3. A F1 lo que queremos es moverla hacia la derecha, entonces a esa a F1 le vamos sumando a su primera componente, y así nos queda para leerlo más fácil, y aquí con F. Bueno, ahora sí ya nos quedó la ilustración, que la vamos a poner entonces entre los gráficos que van a identificar, van a representar este video. Y ahora, sea T el conjunto de todas las fuerzas que actúan sobre P. Que no solamente vamos a hablar de F1 y F2, sino todas las que puedan actuar sobre P. Entonces podemos decir que si F1 y F2 pertenecen a ese conjunto, entonces la suma de ellas también pertenece a T. ¿Sí? Cuando sumo dos fuerzas que están aplicadas en P, este P negrito aquí, pues me da otra nueva fuerza, la rojita, que también está aplicada en P. Eso hace ver que vamos a ver que entonces en realidad cada vez que tomemos dos elementos de un conjunto y los sumemos, el resultado queremos que pertenezca también al conjunto. Eso lo vamos a llamar cerradura de la operación o clausuratividad de la operación de adición. A esa propiedad entonces la llamaremos clausuratividad o cerradura de la adición en T. Queremos también que haya asociatividad, es decir, que si va a sumar tres fuerzas, pues puedas sumar primero las dos primeras y luego la tercera, o sumar las dos últimas y luego la primera. Entonces que puedas hacer en diferente orden la suma sin que cambie el resultado. Eso queremos. Gráficamente eso se ve así. Eso se ve que acá yo tengo a F1 y F2. También acá para sumar fuerzas, recuerden que también se puede a F1, que tiene inicio y fin acá, inicio acá en el origen y fin acá donde está la flechita. Pues en ese fin ponemos a F2, el inicio de F2, aquí tenemos F1 más F2, y que la suma, cuando colocamos a los vectores en la disposición principio-fin, como encadenados, el vector suma va del principio del primero al fin del último vector a sumar. Entonces así, F1 más F2 es este naranja. Entonces mire que si sumamos F1 más F2, me da esta suma naranja. Y luego si sumamos a ese naranja F3, mire que ese naranja le sumo F3, lo ponemos también en principio-fin, ya me da el rojo. Y el rojo va a ser entonces, F1 más F2, entre paréntesis, más F3. Porque primero sumo F1 y F2 y luego sumo F3. Entonces aquí este rojo, bueno, este lo tenemos que como que bajar acá. Y miren que podemos hacer esa suma primero, ya no sumando primero F1 y F2, sino sumando F2 y F3, miren acá, F2 y F3. Si las sumas, te da este que está cafecito. Eso va a ser F2 más F3. Entonces así ya sumo fue a F2 y más F3. Y si a este vector le adicionas F1, te da otra vez el rojo. Es decir, que entonces,
Si asocias a F1 y F2 para obtener naranja y luego sumas F3 para obtener la suma de los tres, te da lo mismo que si sumas primero F2 y F3 para obtener el café y luego le sumas F1. Es decir, que puedes asociar el que quieras y el resultado va a dar el mismo. Entonces la suma en T, en este conjunto de todas las fuerzas que actúan sobre el punto P, es asociativa. También la modulatividad es que la modulatividad en T es que es el hecho de que exista una fuerza de magnitud cero, una fuerza nula, que podemos designar con el cero. Pero ese cero, cuando es cero vector, aquí lo vamos a poner como en negrilla. Entonces aquí le estamos poniendo en negrilla porque los vectores vamos a aquí a ponerle en negrilla para resaltar su carácter vectorial. Entonces aquí hay una fuerza cero de magnitud cero que al adicionarla a cualquier fuerza da la fuerza y da la misma fuerza, es decir, no altera a F. Cuando le adicionan a F el cero, no lo altera. A izquierda o a derecha, miren que el cero puede actuar o adicionarse a derecha o a izquierda y da lo mismo F. Entonces, cuando hablamos de modulatividad es que exista ese módulo que no afecte a los demás cuando son adicionados, sea a izquierda o a derecha. Es decir, que T tiene un elemento neutro o una fuerza nula. Y ahora llamemos la opuesta de F como una F' que tiene la magnitud y dirección de F, pero sentido contrario. Entonces encontremos la resultante de F más F'. Entonces aquí, miren que en el gráfico, entonces aquí tenemos a F y aquí está menos F. La suma de esas dos, ya aquí no forma paralelogramo. Entonces, esa es la fuerza cero, es la fuerza cero, y siguiendo el algoritmo de si pones una de las fuerzas, la fuerza menos F, su inicio, no aquí en el inicio de F, sino en el fin de F, para que queden en disposición principio-fin, mira que te va a quedar que si unes el principio de F con el fin de F', pues vas a obtener el mismo punto del origen. Es decir, el origen es, el punto origen es la representación del cero, y que F más F' da 0, el vector 0. A esta propiedad entonces la llamaremos invertibilidad de la adición en T. Es decir, o que cada uno de los elementos de F tiene un inverso. A ese inverso que denotamos inicialmente como F', lo vamos a denotar siempre como menos F. Y también vemos que, por último, es claro que el orden en que se consideran las fuerzas al sumar no altera el resultado. Es decir, F1 más F2 da lo mismo que F2 más F1. Entonces, el orden en que se sume no cambia el resultado. Miremos el gráfico. Gráficamente, miren que yo tengo dos fuerzas. Aquí está F2 y aquí está F1. Aquí F2 en verde y aquí F1 en azul. Miren que por la suma con el método del paralelogramo, eso me da la diagonal principal, el rojo. Entonces, al sumar F1 más F2, te da el rojo. Pero yo quiero que lo leas desde la disposición principio-fin, principio-fin. Entonces, mire que aquí está F2 más F1, porque este de acá es igual a este. Son dos representaciones del mismo vector. Entonces, mire que aquí estaría F2 más F1, da el rojo. Y F1 más F2 también da el rojo. Por el algoritmo de suma, cuando los vectores están en disposición principio-fin, principio-fin. Entonces, lo vamos a leer. La parte de arriba me habla de la suma de F2 más F1. Y la parte de abajo me habla de la suma de F1 más F2. Y nos da, ambas sumas dan la misma diagonal, mostrando que la suma de fuerzas es conmutativa. Es decir, en T hay conmutatividad aditiva. Eso es lo que queremos mostrar ahí. Y ahora veamos otra operación en este conjunto T. La operación de multiplicar por un escalar a cualquier fuerza. Entonces, si F es una fuerza y alfa es un número real, llamaremos a alfa F la fuerza que tiene la misma dirección de F, pero su magnitud va a ser alfa veces la de F. Entonces, si alfa es 2, entonces la de alfa F es el doble de la magnitud de F. Y los sentidos, al multiplicar por F, el sentido de F va a ser el mismo si alfa es positivo, o va a cambiar de sentido si alfa es negativo. Entonces, multiplicar por alfa hace que
cambia la magnitud, la dirección no, y el sentido, si alfa es positivo, no cambiará, y el sentido, si alfa es negativo, sí cambiará. Entonces, así hemos definido una operación cuyos factores son un número real y una fuerza, y su resultado es otra fuerza que actúa sobre el punto P del plano dado. Esta operación se dice que es externa, ya que hace invertir un elemento, el número alfa, bueno, ya que interviene un elemento alfa que no es del conjunto de las fuerzas, alfa es de los números reales. Entonces, aquí también queríamos poner las propiedades de esta operación, aquí también se las voy a leer desde el libro, y aquí las voy a ir poniendo y graficando. Las propiedades de esa operación de multiplicación de escalares por vectores. Entonces acá, en esa presentación, las propiedades de escalares por vectores, aquí, en esta presentación, él nos va a mostrar de que la primera propiedad es que si yo tengo un alfa, número real, y una fuerza en T, es decir, una fuerza que actúa sobre P, entonces alfa F también va a ser una fuerza que actúa sobre P, es decir, un elemento de T. O sea que hay cerradura de cuando multiplico por escalares. Hay cerradura en T porque al multiplicar por un alfa por una fuerza me da otra fuerza del conjunto. Y también hay distributividad con respecto a la suma. Es decir, alfa veces F1 más F2 es alfa veces F1 más alfa veces F2. Miren que si yo tengo F1 y F2 y lo sumo y luego multiplico por alfa, me da esta diagonal grandota. Entonces aquí está, en esta primera diagonal del paralelogramo pequeño, la suma de F1 y F2. Y luego ya la siguiente pues es alfa veces F1 más F2, pero con alfa positivo para este ejemplo. Porque el multiplicar por alfa con alfa mayor que 1 hace que se alargue el vector. En este caso se alargó. Y mire que esa diagonal principal es la diagonal principal del paralelogramo más grande, en el que uno de los lados es alfa veces F1 y el otro es alfa veces F2. Y mire que alfa veces F1 más alfa veces F2 da esta diagonal que es alfa veces F1 más F2. Es decir, que yo puedo sumar fuerzas y luego multiplicar por alfa, o puedo multiplicar por alfa y luego sumar. Eso nos habla de la distributividad de escalares con respecto a suma de fuerzas. Esa es una propiedad que tenemos y que evidenciamos así geométricamente. Y aplicando la definición, también podemos comprobar que si sumo dos escalares y luego multiplico por una fuerza, es lo mismo que multiplicar esa fuerza por el primer escalar, multiplicar esa misma fuerza por el segundo y luego sumar esos dos vectores o fuerzas. Da a dar lo mismo. Entonces eso se entiende de izquierda a derecha como que F se distribuye para alfa y beta. O sea que hay distributividad de vectores, de fuerzas, con respecto a suma de escalares. Y aquí una pseudo-asociatividad. Es decir, si una fuerza la multiplico primero por alfa y luego la multiplico primero por beta y luego por alfa, me va a dar lo mismo que si multiplico los escalares y luego lo multiplico por F. Es decir, que si beta cambia la magnitud de F y luego la magnitud del nuevo vector, la cambia a alfa, va a obtener el mismo cambio si multiplica los escalares y luego multiplica por F. Va a obtener el mismo cambio en F. Y que si yo el escalar 1 lo multiplico por F, no va a alterar la fuerza. Esas son las propiedades, las 10 propiedades que geométricamente podemos, muchas de ellas, evidenciar. Y esas 10 van a definir qué es un espacio vectorial. Pero lo vamos a ver ahora algebraicamente. Entonces, algebraicamente, entonces aquí me falta a mí ponerle que la cerradura, aquí está, ponerla luego ya en la teoría acá. Entonces acá, estas propiedades, esta va a ser la sexta, y de propiedades, y después séptima, octava, novena y décima. Y ahora vemos la perspectiva algebraica de los espacios vectoriales. Entonces, las parejas de números reales R2, vamos a ver que cumplen bajo la suma componente a componente y la multiplicación de escalares por parejas ordenadas, que es distribuyendo para cada una de las componentes
Esas dos operaciones hacen de este un conjunto que cumple también las mismas 10 propiedades anteriores. Miremos que sí. Entonces, el espacio vectorial R2 lo definimos como el conjunto de las parejas XY de componentes reales, donde X y Y son reales. Entonces, R2 es el conjunto de las parejas XY donde cada una de sus componentes X y Y son reales. Si sumamos vectores, entonces como una pareja y le sumamos la otra, vamos a definirlo así. Se suma, nos va a dar, si sumo dos parejas ordenadas de R2, me va a dar una pareja ordenada en donde la primera componente es la suma de las primeras componentes de los sumandos y la segunda componente es la suma de las segundas componentes de los sumandos. Así definimos la suma en R2. Y la multiplicación por escalares, alfa veces es una pareja, eso es otra pareja, donde la primera componente es alfa veces la primera componente de esta pareja XY. Y la segunda componente es alfa veces la segunda componente de esta pareja XY. Así definimos la multiplicación de escalares por parejas de R2. Y ahora verifiquemos que se cumplen los 10 axiomas que definen un espacio vectorial. Pues aquí quitamos estos delimitadores. Entonces, primero vamos a ver el axioma de cerradura. Quitamos estos delimitadores para que nos quede como mejor editado. Y entonces vamos a ver el axioma de cerradura o clausuratividad de la adición en R2. Entonces, mire que si yo tomo un U pareja ordenada de componentes X1 y Y1 y un B pareja ordenada de componentes X2 y Y2 que sean de R2, entonces la suma, por la definición, es esta pareja ordenada donde la primera componente es la suma de las primeras componentes y la segunda componente es la suma de las segundas componentes. Como estas componentes son números reales y la suma es de la suma en R es clausurativa, entonces estas componentes también son reales. Entonces así, al sumar dos parejas ordenadas, me da una pareja ordenada de números reales. Es decir, me da otro elemento de R2. Eso evidencia que la suma en R2 sí es cerrada. Cada vez que sumas elementos de R2, te da alguien de R2. Cada vez que sumas parejas, te da pareja. Y ahora vemos el de conmutatividad. Entonces aquí también le quitamos esto aquí para la edición, quitamos este delimitador. Y aquí quitamos también este delimitador. Axioma de, vamos a ver la conmutatividad de la adición, cómo se ve eso algebraicamente, cómo se escribe. Entonces que en R2, aquí, si tengo U y B definidos así, entonces U más B te da esta pareja ordenada X1 más X2 de componentes X1 más X2 y Y1 más Y2. Pero esta suma es de números reales y en los números reales la suma sí es conmutativa. Entonces conmutas esta suma y esta. Y así te queda X2 más X1 y Y1 más Y2, la nueva pareja ordenada. Pero esto por definición es, como aquí lo que ves es, las primeras son X2, Y2 y las segundas son X1, Y1. Eso descompone como X2, Y2, pues es V. Y X1, Y1 es U, es decir, que esto es B más U. Y así ves en definitiva que U más B te dio B más U. Es decir, que la conmutatividad en R implica la conmutatividad en R2. Esa es la conmutatividad y así se explicita algebraicamente. Aquí ya vemos ya la otra, el axioma de asociatividad en R2. También quitamos este delimitador. Aquí le ponemos esto para mejorar la edición y bueno, pues entonces acá partimos y mostramos que, miren que si yo tengo tres elementos o parejas ordenadas de R2, pues es fácil mostrar que para sumar 3 puedes sumar primero a U y B, asociar primero a U y B y luego sumarle W, pero te va a dar lo mismo si sumas a B más W y luego a U. Es decir, que tienes libertad para asociar. Eso hace que en la suma de tres vectores no tengas que especificar paréntesis, porque puedes asociar como quieras, te va a dar lo mismo. Eso así se puede explicitar en R2. Esta es la manera de enunciarlo. Y ahora veamos que
que, aunque esta pues es larguita de mostrar, más, entonces se puede hacer muchas cosas más, pero bueno, vamos a bajarla por ahora en esta presentación así. Y acá, bueno, y aquí, axioma de existencia del vector 0. Entonces ahora sí, la modulatividad. Vamos a ver, entonces para la modulatividad en R2. Entonces aquí, para la modulatividad en R2, es que el módulo en R2 es el vector como la pareja ordenada 0, 0. Entonces, ese va a ser el módulo porque si tomas un vector U de componentes XY y le sumas el 0, mira que te va a dar el mismo XY, es decir, el mismo U. Y eso viene de la modulatividad en R. Entonces, aquí yo te voy a completar. U más 0, entonces aquí U más 0, este es el 0 de R2, entonces mat BF lo ponemos en negrilla. Entonces U más 0, este también lo ponemos en negrilla para decir que es vector mat BF aquí. Entonces U más 0 es XY más 0, 0, ahí sustituyó. Y luego eso queda, entonces le ponemos una igualdad y aquí le decimos, pues eso da X más 0, da la pareja ordenada X más 0, Y más 0, porque así es la definición de suma en R2. Y ya que aplicas, para pasar de acá a acá, que X más 0, eso es una suma en números reales, y X más 0 da X en R, y Y más 0 da Y en R. Entonces la modulatividad de R hace que esto me dé XY, y XY es la pareja U, perdón, es el elemento U de R2. Entonces mire que el sumarle a U el 0 nos dio otra vez U. Nos dio otra vez U más BF, aquí ya ponemos esto. Y bueno, entonces así ya nos queda argumentadito algebraicamente. Esta, la de la asociatividad, se las voy a completar. Bueno, pues voy a dejarle como la estructura aquí para que nos quede totalmente completica. Entonces aquí uno empieza en este lado izquierdo, control C, lo pone acá y trata de llegar al lado derecho. Y aquí ponemos, es igual, pero aquí le voy a poner un delimitador que se llama begin a lig n, y aquí end a lig n, es para alinear, que nos quede todo alineadito, bien bonito. Y aquí entonces así vamos transformando el lado izquierdo en el lado derecho. Ya eso se los completo para que en clase tengas todo y en asesoría puedas revisar todo esto. Y ahora la invertibilidad en R2. Entonces aquí vamos para esa invertibilidad. También aquí le quitamos este delimitador. Aquí ponemos subtítulo. Aquí. Entonces aquí es la invertibilidad o inverso aditivo. Entonces aquí nos van a mostrar que para cualquier pareja en R2 existe su inverso aditivo. Entonces miren, si yo tengo una pareja XY de R2, existe menos U, o el inverso aditivo, que lo vamos a anotar así, que es la pareja donde sus componentes son los inversos aditivos en R de X y de Y, de los números reales X y Y. Entonces el inverso de R2, de un elemento de R2, es otro elemento de R2 cuyos componentes son los inversos aditivos de las componentes del vector original. Y mire que efectivamente sí cumple la propiedad que queremos, y es que al sumar U con su inverso me dé el 0 módulo en R2. Aquí le ponemos que eso da el 0 de R2, que es, lo denotamos así, con negrilla. Entonces así con negrilla, para decir que 0, 0 es el 0 de R2, que 0, 0 es el 0 de R2. Y ahora, ya después de invertibilidad, vamos a ver la cerradura bajo multiplicación por escalares. Entonces en entonces acá, axioma de cerradura de multiplicación por escalares. Entonces aquí, si yo tengo un alfa en R y un U en R2, pues alfa veces U es, por definición, alfa veces el par ordenado de primera componente alfa veces X y segunda componente alfa veces Y. Es decir que
en la multiplicación de escalares por pares ordenados, el escalar se reparte para todas las componentes. Y miren que entonces al multiplicar a u, que es una pareja ordenada, por alfa, te da otro par ordenado de números reales, porque la multiplicación en R es clausurativa. Entonces es la clausuratividad de la multiplicación en R lo que hace que haya cerradura de la multiplicación por escalares en R2. Ahora vemos ya el axioma 7, que también, y es ya el axioma de distributividad con respecto a la suma de vectores. Acá, entonces, distributividad con respecto a la suma de vectores. Entonces, si yo tengo un alfa en R y u y b en R2, parejas ordenadas, entonces alfa veces x más y es igual a alfa veces u más alfa veces b en parejas ordenadas. ¿Y eso cómo lo hacemos? Aquí también lo tenemos que mostrarlo. Entonces, ¿cómo se muestra eso? Esto, no vamos a decir, esto lo mostramos así. Lo que ya en la parte de mostrar eso, y es que la estrategia de razonamiento es, para mostrar esa igualdad, es partir del lado izquierdo de la igualdad, alfa veces x más y, u más b en este caso, control Z, control C, y aquí le voy a poner el delimitador para escribir alineando el igual, alig n, and alig n. Entonces acá mostramos alig n, entonces eso me va a dar, pues arrancas el lado izquierdo, control V, y vas a tratar de llegar al lado derecho. Entonces alfa veces u más b, te reemplazas, eso da alfa por la suma de los dos vectores, pero el primer vector u es de componentes x y y, y el segundo vector u y b, bueno, esto lo podemos llamar x y y, o x1 y1, x sub 1 y sub 1, y el otro b es la pareja x sub 2 y sub 2, y sub 2. Así tenemos u y b. Este entonces es mi u, lo pone en la definición inicial. Aquí u igual a, y b igual a, y b igual a, control v, aquí le pone que este es x2 y este es y2. Así tomo esos dos y aquí está sustituyendo. Entonces todavía no ha sumado. Aquí ya va a efectuar la suma. Entonces ahora primero suman la suma de parejas ordenadas. Entonces el alfa sigue ahí porque la simbología te está diciendo que primero la expresión te está diciendo, como está entre paréntesis u y b, u más b, es que primero sumes. Entonces sumas y te da un par ordenado. Ya pues podemos quitarle este corchete, te da un par ordenado que ya sabes cómo está definido. Un par ordenado cuya primera componente es la suma de las primeras componentes de los sumandos. O sea que va a dar x1 más x sub 2. Aquí se me movió, control Z, más x sub 2. Y la segunda componente es la suma de las segundas componentes de los sumandos, o sea, y1 más y2 más y sub 2. Bueno, y ya luego nos dice la operación que luego de sumar, multiplique por el escalar. Entonces aplica ya la definición de multiplicación de escalares por pares ordenados, que es que eso te da un par ordenado, cuya primera componente es alfa veces la primera componente. Alfa veces la primera componente del par ordenado. La primera componente es toda una suma. Es todo x1 más x2. Aquí, todo. Control C. Esa es la primera componente. Control V. Y la segunda componente es... alfa veces, la segunda componente es alfa veces la segunda componente del par ordenado. Entonces aquí ponemos que esta es y1 y y2, porque la segunda componente de ese par ordenado era y1 y y2. Y así aplicaste la definición de multiplicación de escalares por elementos de R2. Luego que aplicas eso,
ves que alfa, x1 y x2 son reales, así como y1 y y2. Y entonces, en los reales, la multiplicación distribuye con respecto a suma, en los reales. Entonces, puedes aplicar distributividad, entonces eso te va a quedar que en la primera componente es alfa veces x1 más alfa veces x2. Entonces, así le queda alfa veces x1 más alfa veces x2. Y la segunda componente es alfa veces y1 más alfa veces y2 por distributividad de la multiplicación en R. Y ya luego que aplicas la definición de suma, otra vez, que la suma dice que si yo tengo un par ordenado en el que las componentes son sumas, entonces eso va a ser igual a la suma de dos pares ordenados, donde el primer par ordenado tiene a los primeros sumandos como componentes. Entonces aquí a alfa x1 más alfa x1, pero aquí tenemos que esto era alfa, aquí me faltaba cambiarlo por y, y este con y. De las primeras alfa x1 más alfa y1. Entonces aquí alfa x1 más control C, control V, más esta nos queda la definición alfa x1 coma esto me queda, y la segunda de este es alfa y1, control C acá por definición de suma, y luego acá también de manera análoga nos va a quedar las segundas componentes alfa x2 y alfa y2. Entonces aquí control V, alfa y1 y alfa y2. Las segundas componentes son alfa x2, que es x2, y alfa y2, las segundas componentes, es decir, alfa x2 esta y la segunda, los segundos sumandos. Pero por definición de multiplicación de escalares por vectores, esto es alfa veces el par x1, x2, x1, y1. Y el segundo, esta tupla, este par ordenado, es alfa veces x1, perdón, este ya es x2, y2, y sub 2, aquí con minúscula. Y ya luego, de aquí, reemplazas, eso te va a dar entonces alfa veces u más alfa veces b. Entonces, si muestras que el alfa sí se repartió. Entonces aquí nos quedó un errorcito, pues miremos a ver si aquí quedó algún errorcito por acá en el código. Bueno, pero yo te lo corrijo ya para la próxima, pero entonces ahí se ve que entonces alfa veces u más b nos dio igual a alfa veces u más alfa veces b. Y ya lo otro sería como hasta aquí, que es L, y ya ahora sí nos quedó que efectivamente alfa veces u más b es alfa veces u más alfa veces b. Es decir, el escalar sí reparte con respecto a sumas de pares ordenados en R2. Y viene la otra distributividad, entonces aquí la cerramos. La otra distributividad, y es que entonces la distributividad de vectores con respecto a suma de escalares. Entonces aquí toma dos escalares, alfa y beta, en R, y un elemento de R2, U igual a XY. Entonces aquí es igual a XY, X, Y, y con eso puedes razonar. Aquí le pones X, Y. Y ya, razonando como te mostré antes, puedes mostrar que efectivamente el U se reparte para alfa y para beta. Es decir, que si sumo primero los escalares y multiplico por U, me da lo mismo que si primero multiplico a U por alfa y beta y luego sumo. Entonces, que puedo sumar y luego multiplicar,
o puedo multiplicar y luego sumar. Eso nos quiere decir esta distributividad de pares ordenados de R2 con respecto a suma de escalares en R. Y ya luego acá la compatibilidad del producto escalar lo llama la inteligencia artificial que le pedí que me ayudara en esta edición para la edición matemática en lenguaje LATE para terminar más rápido. Entonces acá esa compatibilidad lo que nos dice es que si tengo alfa y beta en R y U en R2, entonces hay como una asociatividad. Primero puedo a U multiplicarlo por beta y luego por alfa, o puedo multiplicar primero alfa y beta y luego multiplicar por el U. Es que eso se produce el mismo efecto. Si lo ves geométricamente, coger a U y multiplicarlo por beta, puede que lo dilate cuando beta es mayor que 1. Y si alfa también es mayor que 1, entonces que primero dilate beta y luego dilate alfa es lo mismo que multiplicar los dos escalares para que me dé un número más grande y así al multiplicar por U obtenga la misma dilatación total que cuando la hice dilatando primero con beta y luego con alfa. Es como verlo así geométricamente. Nos puede ayudar a entender esa propiedad. Pues esa propiedad. Y aquí ya la axioma de identidad multiplicativa, ya casi terminamos las 10 en R2. Entonces la axioma de identidad multiplicativa es que entonces tomas 1 en R2 y multiplicas a una vez U y te da U. Vamos a poner a U igual a XY para evidenciarlo, X, Y. Entonces miren que efectivamente eso pasa. Aquí le ponemos en efecto. Y le ponemos que esto que queremos mostrar, que una vez U da U, pues una vez arrancas del lado izquierdo y vas a tratar de llegar al lado derecho, que es U. Entonces, reemplazas 1 multiplicado por XY, el par ordenado, ¿y qué te da eso? Siendo que 1 es un escalar. Entonces, te da un par ordenado cuyas componentes son una vez X la primera y la segunda es una vez Y. Es decir, el escalar se reparte para las componentes. ¿Y qué es? Pero en R, ya aquí ya es 1 y X son números reales, y en los números reales el 1 es el módulo, es decir, que una vez X da X y una vez Y da Y por modulatividad en R. ¿Y XY quién es? Es U. O sea que una vez U sí da U. Así lo muestras o demuestras que efectivamente eso pasa en general en R2. Es decir, que al multiplicar por la escalar 1 no se altera el vector que multiplicas de R2. Y ya por último, él nos va a mostrar después de esa identidad multiplicativa ya tenemos los 10. Con eso obtuvimos los 10 axiomas, lo que ya nos permite concluir que R2 es espacio vectorial. Entonces, por lo tanto, R2 con esas operaciones satisface los axiomas de espacio vectorial. Y hay algunas representaciones geométricas que el que tengamos este cuaderno nos permite también, además de las que teníamos antes. Y es que la cerradura con respecto a la suma, es como tener una imagen que si yo tengo lo que veíamos antes, dos vectores, aquí los dos de los lados, y ese es el vector suma, mire que entonces sumar dos vectores de R2 te da un vector de R2 del mismo plano, que está en el mismo plano. ¿Por qué? Porque el paralelogramo determinado por ellos dos está en el plano de ellos dos. Y la diagonal, por tanto, la diagonal de ese paralelogramo está ahí mismo, en ese mismo plano que contiene al paralelogramo determinado por esos dos vectores. Y esa es la suma. Es decir, que la suma sigue siendo un elemento de R2. Y aquí también para la conmutatividad, también un grafiquito en el que muestra que si sumamos por arriba, U más B da lo mismo que da esta diagonal principal, que daría lo mismo que si esta es U y B, que aquí sería B más U. Es decir, que si sumo así, me da la misma diagonal que si sumo así. Que si sumo por arriba o sumo por debajo, al fin y al cabo son los mismos sumandos, solo que en diferente orden, me da la misma diagonal principal. Y así también como para
para las demás representaciones. Tengo varias para cada uno de ellos, tengo muchas como ellas, y ya también te propongo experimentar la distributividad de números reales con respecto a la suma de parejas de números reales en Python, y es porque uno en Python define a los objetos, como vectores a través de la función nparray. Entonces, si usted quiere definir un vector, el vector 1, 2, entonces en Python se dice np.array entre paréntesis la pareja ordenada 1, 2, y así le creaste un vector. Entonces aquí lo voy a poner como en orden, digamos 1 que sea igual a un vector de componentes 1 y 2. Entonces escribe np.array y aquí pone entre paréntesis la pareja 1, 2. Así ya se constituyó como vector. Después construyes un b como vector. Pues np.array y entre paréntesis escribe las componentes de él, que es 3,4. Y luego pues 2 veces u más b, entonces aquí le puedes decir 2 veces la suma de u y b, u más b, pues lo haces, él ya te efectúa la multiplicación con el asterisco y te da 8, 12. Claro, porque primero sumas 1 más un 3 da 4, por 2 da 8, y 2 más 4 da 6, por 2 da 12. Pero aquí te muestra que primero puedes entonces multiplicar por el primer vector y luego multiplicar por el segundo. Entonces aquí es como si tuvieras 2 veces u más 2 veces b, y ver que le da lo mismo, es que le da el mismo resultado. Entonces que así uno ve que primero sumar y luego multiplicar da lo mismo que multiplicar y luego sumar, da lo mismo. Entonces es verificarlo, pero sabiendo que en Python para poder tener vectores utilizamos la librería NumPy y la función array de NumPy para construir vectores. Luego aquí tenemos la definición de espacio vectorial finalmente. Entonces los ejemplos anteriores nos sirven para obtener un conjunto de propiedades comunes a ellos. Todos los resultados que podamos deducir a partir de dichas propiedades serán válidos en los ejemplos realizados y en cualquier otro que goce con las mismas propiedades. Entonces las propiedades que se deduzcan de esas propiedades, de esas 10 propiedades, las van a cumplir todos los espacios que tengan 2 operaciones que cumplan esas propiedades. Entonces así uno como que puede en realidad no solamente identificar como espacios vectoriales al espacio de las fuerzas y al espacio de las parejas, sino que vamos a ver que también va a poder considerar como espacio vectorial a las n tuplas en Rn, los polinomios de grado menor o igual que n, las funciones continuas, los planos que pasan por el origen y las rectas en el espacio que pasen por el origen, entre otros. Aquí, entonces ya como definición, un espacio vectorial B va a ser un conjunto llamado, donde los objetos van a ser llamados vectores con 2 operaciones, suma y producto por un escalar, que satisface los siguientes axiomas. Entonces aquí vamos a poner que satisface los siguientes axiomas. Aquí le vamos a poner primera es que si B es un conjunto no vacío y tengo un campo o cuerpo de números, entonces por lo general va a ser un campo o cuerpo que sea R o los complejos. Entonces siempre vamos a tener un conjunto y un conjunto de escalares que pueden ser reales o complejos. Y entonces decimos que B es un espacio vectorial sobre ese cuerpo o campo, sobre R por ejemplo, si en B están definidas 2 operaciones, una de suma y una de multiplicación por escalares, tales que para todo U, B y W en B y para todo alfa y beta en ese cuerpo o campo que puede ser R, se satisfacen los siguientes axiomas: cerradura bajo la suma, cerradura conmutatividad de la suma, asociatividad de la suma,
elemento neutro para la suma, elemento inverso para la suma, cerradura bajo la multiplicación por escalares, distributividad respecto a suma de vectores, distributividad respecto a suma de escalares, compatibilidad del producto, es decir, una pseudoasociatividad cuando tengo dos escalares y un vector, y el elemento que el elemento de identidad, que el producto por escalar tenga identidad, el 1 en este caso. Y así, eso define que es un espacio vectorial. Entonces así, cuando los escalares son números reales, decimos que se trata de un espacio vectorial real, y en el caso de que sean números complejos, hablamos de un espacio vectorial complejo. En el axioma 8, aquí, vamos a ver aquí en el axioma 8, el 8, la distributividad, aquí en el lado izquierdo, eso son suma de números reales, porque alfa y beta son reales. Y en el lado derecho, esta suma ya de elementos en B, porque alfa veces U es un elemento en B, y beta veces U es un elemento en B por la definición, por propiedades de la cerradura de la multiplicación de escalares por vectores. Entonces aquí esta es suma en vectores, esta es suma de reales. Eso nos quiere notar Claralina Mejía Lagarde. Entonces aquí lo ponemos en numerado con 8 puntos. Y ahora vamos a ver ejemplos de espacios vectoriales. El espacio ya no solamente de los pares ordenados, sino de las n-tuplas de números reales. Entonces aquí vas a tener la revisión de que cumplen todas las 10 propiedades, Rn. Entonces aquí vas a tener toda esa argumentación para ello. Entonces lo puedes leer en este cuaderno y también verificar agregando líneas de código en cada punto que quieras verificar. Eso es lo que se usa como con este cuaderno, entre otras cosas. Y ya otro ejemplo, un segundo ejemplo, es el conjunto B igual a Pn, que es el de los P, tales que P de X es una función polinómica de grado n, una función polinómica de grado de n. Entonces, bueno, pero aquí vamos a pensar en el conjunto de todos los polinomios, pero de grado menor o igual que n, no todos de grado n, sino de grado n o menor a n. Ese va a ser un espacio vectorial. Entonces aquí vas a tener toda la argumentación para mostrar de que sí lo es. Entonces aquí vas a tener esa parte, yo también se lo voy como partiendo para que la edición sea más agradable y fácil de leer y experimentar. Eso es lo que queremos, como que eso sea muy fácil de leer y experimentar. Te recomiendo con NumPy. NumPy entonces te va a permitir experimentar con polinomios también, así como con n-tuplas, no solamente pares ordenados, como vimos ahorita. Esto también aquí se los edito, voy mejorando como la edición para facilitar la lectura de este cuaderno. Vamos mejorando eso. Bueno, es así, tenemos el espacio de las n-tuplas y el espacio de los polinomios de grado menor o igual que n. No puede ser el conjunto de los polinomios de solo grado n, tiene que ser menor o igual que n. Y el de las matrices de orden m por n también es un espacio vectorial. Entonces aquí también vas a encontrar esa argumentación para mostrar que efectivamente bajo la suma de matrices y multiplicación de escalares por matrices, aquí miren, sea B el espacio mn, el conjunto de las matrices A sub y J, tales que sus entradas son reales para I entre 1 y m y para J entre 1 y n, siendo I el índice para las filas y J para el índice para las columnas. Entonces aquí la suma es componente a componente y la multiplicación por escalares es la multiplicación del escalar por la matriz es multiplicar a todas sus componentes por alfa. Eso es lo que quiere decir esta parte. Si alfa da alfa veces a su ij, para todo ij, está diciendo es que para multiplicar a un escalar por una matriz se distribuye el escalar para todas las componentes de la matriz. Así definen la suma y la multiplicación por escalar y luego ya muestra que efectivamente con esas dos definiciones el conjunto de las matrices también de orden m por n también es un espacio vectorial. Así ya tenemos tres espacios vectoriales: Rn, los polinomios de grado menor o igual que n y las matrices. Luego, después de aquí vas a tener toda la argumentación para que la puedas leer y experimentar. Te va a mostrar un conjunto con dos operaciones, pero que no va a ser espacio vectorial. Por ejemplo, ese 3, el conjunto de las matrices invertibles de 3 por 3.
donde la suma, la vamos a denotar así, la vamos a definir como el producto matricial. Entonces, sumar dos matrices es multiplicarlas bajo la definición de producto matricial. Y, vamos a ver que con esa sola definición de adición, ella no va a cumplir los 5 axiomas que debe cumplir la adición. Y si no cumple los 5 axiomas que debe cumplir la adición en un conjunto, pues ya eso no va a ser espacio vectorial, así la multiplicación por escalar esté definida y cumpla los demás. Ya no va a ser, porque para ser espacio vectorial tiene que cumplir las 10. Entonces así, vemos por qué. Y es que la adición no va a ser computativa porque A más B no va a dar lo mismo que B más A, porque A más B es A por B y B más A es B por A, y A por B no es B por A porque el producto matricial no es conmutativo. No es conmutativo. Entonces, así te muestro un conjunto con una operación en la que no se puede llegar a ser espacio vectorial. Falla la conmutatividad. Aquí te muestra por qué falla. Y aquí un quinto ejemplo, y es el espacio de las matrices, las funciones continuas definidas en AB. Esas bajo la definición de suma de funciones así. ¿Cómo se suman dos funciones? Pues va a ser esa función, la función suma en X, va a ser la suma de las imágenes de X bajo F y G. Entonces, sumar dos funciones, pues lo que hace es como que lo que se va a hacer es sumar las imágenes de cada elemento del dominio. Y ¿cómo se multiplica alfa por una función? Va a ser, pues se multiplica esa función alfa f en X, es la imagen de X bajo F multiplicada por alfa. Entonces lo que hace, por ejemplo, si alfa es mayor que 1, lo que hace multiplicar por alfa una función es que todas las imágenes pues se vuelvan como más alticas, que va a ponerlas más arriba, porque recuerden que f de x es en realidad la altura del punto de la función x, f de x en el gráfico de la función. Entonces así definimos estas dos operaciones de suma y multiplicación por escalar en el conjunto de las funciones continuas, y se muestra acá que efectivamente también es un espacio vectorial. Entonces aquí también es otro ejemplo que puedes ver sobre espacio vectorial. Te queda como tarea leerlos. Yo también te dejo apoyo sobre ellos. No los vemos todos. Los que te muestro en clase son el de las fuerzas y el de R2, para que puedas hacer todos los demás. Y te muestro cuál es por ejemplo, uno de los que falle. Y ya con eso, creo que ya con eso bueno, hay otro ejemplo que también es de un espacio vectorial muy curioso. Después de ese espacio de las funciones continuas, te muestro también que en el conjunto de los números reales positivos, bueno, primero este sexto, el conjunto de los números reales, si defino la adición como resta, ese tampoco es espacio vectorial porque la resta no es conmutativa. Entonces, efectivamente, ya este conjunto, esta adición definida como resta ordinaria, como la resta ordinaria en R, la adición así definida no va a cumplir conmutatividad porque la resta en R no es conmutativa. Entonces así ya eso no es espacio vectorial. Entonces lo únicamente para mostrar que algo no es espacio vectorial, solamente tienes que exhibir la propiedad que falla. En cambio, para mostrar que alguien sí es espacio vectorial, tienes que mostrar las 10 hasta ahora, las 10 propiedades que debe satisfacer. Y aquí, aquí ya te pongo la documentación para ese ejemplo. Y aquí. Y ya luego un séptimo ejemplo, y es el de un conjunto que va a ser muy importante para nosotros, y es el de las tripletas de R3, de componentes reales de R3, pero que cumplan esta ecuación cartesiana, que AX más BY más CZ sea igual a 0 para A y BC reales fijos. Eso es un plano que pasa por el origen. Entonces, y que su vector normal es el vector ABC. Entonces, este conjunto también es espacio vectorial, y aquí está la argumentación de que lo es. Entonces acá te dejo la argumentación de que ese es otro de los ejemplos, y lo puedes leer, y ya también te lo presento también en video.
En clases nada más te muestro algunos ejemplos, no todos, y te dejo como tarea leer los demás. Leer y a saber hacer los demás, además de los ejercicios de entrenamiento. Aquí, bueno, entonces, y ya te dejo un octavo que es muy interesante, y es el conjunto B de los X reales positivos. Entonces aquí tenemos un conjunto que es el de los reales positivos. Y la suma y la multiplicación por escalares la van a definir así. Sumar aquí es multiplicar, como es multiplicar. La multiplicación como es usual en R. Y multiplicar escalares por elementos de este conjunto, que lo vamos a denotar así, es elevar ese elemento del conjunto a la alfa. Entonces aquí sumar es multiplicar y multiplicar por escalares es una potencia, es elevar a una potencia. Esas son unas operaciones no convencionales que tienen que ver con operaciones que ya conocemos, multiplicar y elevar a una potencia. Entonces, vamos a ver que este también es espacio vectorial. Entonces, como tarea, también vas a ver, aquí te dejo las 10 propiedades, completa los que falte para que en el examen lo puedas hacer. Y finalmente las propiedades. Entonces, en el teorema 1, sea B un espacio vectorial, pues las propiedades que se desprenden de la definición de espacio vectorial es que si tengo un espacio vectorial, entonces el elemento neutro va a ser único, no va a haber dos elementos que se comporten así, que al sumarlo a cualquier vector lo deje inalterado, no, nada más va a ser uno solo. Y para todo x en B va a existir un único inverso aditivo, o sea, un único vector que al sumarlo con el original da el vector nulo. Y también alfa veces el 0, el vector 0, va a dar el vector 0. Entonces multiplicar por 0 en un espacio vectorial, por el 0 del espacio vectorial, va a dar el 0 del espacio vectorial. Y el escalar 0 por cualquier vector me va a dar el vector 0. El escalar 0 por cualquier vector me da el vector 0, siempre. Y si un producto de un escalar por un vector me da 0, el escalar debe ser 0 o el vector debe ser 0. El 0 del espacio. No puede haber otra opción. Y que el escalar menos 1 multiplicado por un vector siempre me va a dar el inverso aditivo. Siempre va a obtener el inverso aditivo de un vector al multiplicar por menos 1. Esas son las propiedades. Y ya con eso siguen los ejercicios. Los ejercicios, entonces acá vas a obtener los ejercicios del módulo. Y yo aquí siempre te voy a poner la evaluación, que evalúes el profesor Marco Julio y sigas el curso. Aquí evalúa, entonces X, y lo subimos acá para que cuando termine ya la lectura, siempre el cuaderno, siempre, por favor, evalúes al profesor Marco Julio y también sigas el curso ya para el módulo 2 sobre sus espacios vectoriales. Aquí también te pongo esa parte, continúe para continuar el aprendizaje. Entonces, que tú tengas como un vínculo que te lleve ya a la siguiente parte del curso. En este caso, el módulo 2 sobre subespacios vectoriales. Entonces aquí continúa. Entonces aquí yo te dejo ese vínculo ya listo y es cómo nos vamos para el módulo 2. Entonces me voy a donde están los módulos, aquí en el capítulo 1, el módulo 2, y abro el cuaderno y te dejo el vínculo al siguiente para que puedas en este curso ir de manera secuencial, de manera paulatina en tu aprendizaje, bien estructurado. Pues aquí ya tienes ese, y este vínculo también te lleva a evaluar al profesor a través de un form de Microsoft, un formulario de Microsoft. Aquí ya te tienen el formulario, así puedo mejorar mi enseñanza gracias a tu evaluación. Muchas gracias.